Una vez más, mis amados hermanos y amigos que están escuchando estos videos acerca del Apocalipsis y realmente su correcta interpretación o aplicación. En esta ocasión vamos a estar a compartir un tema más, un estudio más acerca del capítulo 2 de Apocalipsis, porque hay muchas cosas importantes que todavía no hemos, que es necesario que abundemos para que la idea quede clara, la relación que tenía Pablo con estas iglesias del Asia y por qué fueron reprendidas de esa manera, y entendiendo que es un mensaje, es un contexto totalmente para el pueblo judío, nada que ver nosotros en el siglo o en estos tiempos que nosotros vivimos. Entonces yo me voy a concentrar porque quizás a usted, mientras yo siga compartiendo, le van a nacer preguntas que en otros temas se van a tocar esos puntos o esas dudas que usted tenga. Así que en esta ocasión usted concéntrese nada más en lo que estamos compartiendo, y si le viene una duda usted dirá, más adelante el hermano me la va a compartir o el Señor te la revelará. Así que concéntrate y céntrate en el estudio que voy a estar compartiendo en esta ocasión. Entonces estamos entrando, y ya entramos, hermano, en la enseñanza acerca de el capítulo 2, cuando se envía el mensaje a las 7 iglesias del Asia. O sea, 7 ya sabemos, hermano, todos que es un número completo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver aquí es que el Señor le manda un mensaje a esta región, a estas iglesias que están en el Asia. Son iglesias que se volvieron, hermanos, totalmente, oiga bien, totalmente, hermano, al judaísmo, y abandonaron a Pablo. Si abandonaron a Pablo, quiere decir, hermanos, que se fueron, abandonaron la gracia, abandonaron el nuevo pacto, ¿verdad? Qué tremendo ha de haber sido en ese entonces, hermano, que Pablo va y les enseña a los gentiles el nuevo pacto. O sea, ustedes saben, conocemos, y les voy a leer unas escrituras, qué es lo que Pablo les enseñó a estas iglesias. O sea que el mensaje de Apocalipsis aparentemente es una contradicción, las 7 iglesias es una contradicción a lo que Pablo les había enseñado, y sí es cierto, pero hay una condición, y es por qué es que Dios les manda esa amonestación. Entonces hay que entenderlo, hermano, con un lenguaje espiritual, porque es un simbolismo que la Biblia, hermano, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿qué es lo que resalta la Biblia? ¿Qué es lo que resalta la palabra de Dios si no es a Cristo? ¿Verdad? Entonces, Cristo es el camino, Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, no hay otro camino. Muchos hablan ahí que hay otros caminos, pero no. Hay que respetarlos, ¿verdad? Pero hay un solo camino, bíblicamente estoy hablando. En su contexto bíblico, hermanos, solo hay un camino, y es Cristo Jesús. Entonces, especialmente el libro de Apocalipsis resalta, fíjese que al principio del Apocalipsis se menciona a Jesucristo y al final, pero de ahí, dentro de ya de lleno, en el libro no se menciona, se le conoce con otros nombres, como el Cordero de Dios, como el Rey de Reyes, etcétera, etcétera. Pero lo que resalta es el sacrificio de Cristo, y de eso es lo que está hablando. Entonces, si el mensaje de las 7 iglesias le dice al que venciere, ¿verdad? Ese es el mensaje, al que venciere y al que venciere. Entonces, hermano, este libro, y un día yo lo he enseñado así, si este libro fuera que te está mandando Dios, como los legalistas lo hacen, como los que no son ministros competentes, usan el libro de Apocalipsis para meter en duda a la iglesia, para hablarles de la gran tribulación, de la bestia, de que no se van a salvar, y ese es el mensaje especial de los
evangelistas. Esos son los que hablan mucho fuera de contexto. Entonces ellos no tienen, hermano, la revelación del nuevo pacto que Pablo predicó. ¿Por qué? Porque el Señor jamás de los jamases te va a mandar te va a enseñar o te va a mandar a hacer obras para salvarte. Jamás de los jamases. Hermano, es una incompetencia de aquel hermano que te dice o que te enseñe de que tú tienes que lavar tus vestiduras, que tú tienes que mantener tus vestiduras. Dice, Cristo te las dio, pero depende de ti si las mantienes limpias. Hermano, nadie puede mantener sus vestiduras limpias si no es solamente por la sangre de Cristo. Y Él hizo un solo sacrificio para siempre. Amén. Entonces, ese es el contexto que tenemos que entender cuando se habla, cuando se envía o se habla del libro de Apocalipsis, es que tú disciernas. Por eso siempre el mensaje dice, el que tiene oídos para discernir, o sea, tienes que discernir con el oído de Dios qué Dios está mandando a decir a través de códigos, de simbolismos, de metáforas, de lo que tú quieras llamar, qué tienes que discernir. Y tú sabes si tienes la doctrina del nuevo pacto, la doctrina del Espíritu. Tú dices, la única manera de uno ser salvo, la única manera de ser vencedor es a través de Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que estas iglesias abandonaron la doctrina de Pablo. ¿Por qué? Porque vamos a leer ahorita lo que Pablo les enseñó. Fíjate, ve conmigo a Romanos capítulo 8. Voy a dar estas citas, hermano, porque es importante que tú las leas. Porque hay muchas personas que dicen, usted no dio citas, hermano. Todo lo que yo hablo, cuando yo estoy hablando y enseñando, yo me paseo en la Biblia. Que usted no lo discierna, es otra cosa. Pero cuando yo estoy predicando y enseñando, hermano, doy cientos de textos bíblicos. Pero por causa de aquellos nuevos, voy a dar estos versículos para que usted esté 100% seguro de lo que estamos hablando. Mire la enseñanza del apóstol Pablo, que las iglesias del Asia, usted tiene que recordar, Pablo dice, debes saber esto, Timoteo, 2 Timoteo 1:15, dice que todos los del Asia me abandonaron. Pablo le dice a los Gálatas, me he hecho enemigo de ustedes. ¿Quiénes fueron los que le voltearon la espalda a Pablo? ¿Quiénes fueron los que perturbaron a los hermanos para ya no recibir a Pablo? Fueron los judaizantes. Esos habían convertido las iglesias que formó Pablo en la gentilidad, las habían convertido en sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque estaban enseñando la ley. Estaban enseñando, por eso Pablo reprendió a Pedro, ¿se acuerda? Que lo reprendió en Gálatas capítulo 2, que le dijo que no andaba conforme a la verdad del evangelio porque andaba circuncidando gentiles y obligándolos a guardar la ley. Pablo los reprendió. Entonces, todas esas iglesias del Asia, hermano, se voltearon contra Pablo. ¿Ok? Entonces, eso ya lo tenemos que tener claro. Pero vamos a ver lo que Pablo había enseñado acerca de vencer. ¿Cómo es que se vence para uno ser salvo? Mire lo que dice Romanos capítulo 8, y voy a empezar a leer desde el versículo 28. Dice, y sabemos, oiga, que los que aman a Dios, todas las cosas les obran o ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjese, aquí dice, hermano, que a los que Él llamó, dice, a los que Él conoció, los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir que nosotros fuimos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. O sea, tenemos la santidad de Cristo. Mira, hermano, para tú ganar, para una persona ganar la salvación, se requiere el 100% del sacrificio perfecto. Y Cristo lo hizo por nosotros. Por eso Pablo aquí les dice a estas iglesias gentiles de que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La madurez espiritual es un conocimiento, hermano, no es un esfuerzo físico.
es un conocimiento, es un aprendizaje donde tú te vas a ir identificando y vas aceptando poco a poco que tú tienes la santidad de Cristo, ¿verdad? Porque esa santidad, solamente teniendo esa santidad puedes entrar al cielo, puedes entrar a la presencia de Dios, puedes ser partícipe. Entonces Cristo nos hace partícipes, hermano, de esos beneficios, de ese reino, a través de Él. Por eso es que es un pacto de gracia, porque entras por medio de Jesucristo. Es el evangelio de Pablo, que es por medio de Jesucristo. Cualquier otro evangelio, hermano, deséchalo, bótalo a la basura. Inclusive Pablo, ¿verdad? Que se justificaba por obras, hermano, y vivía la ley. Él dice que era basura, que él no quería esa justicia que es por obras, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Él quería eso. Tú también tienes que aprender, tienes que crecer. Si hay un lugar donde no estás creciendo, donde no estás ejerciendo, no te estás ejercitando tus sentidos, no te están abriendo los sentidos para que tu espíritu, para que tus oídos del espíritu disciernan la enseñanza, pues te tienes que apartar de ahí. Amén. Entonces, dice ahí, hermano, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir primogénitos? Primogénito quiere decir que el primero fue Cristo, pero atrás de Él nos hizo a todos nosotros. Por eso dice que juntamente con Él morimos y juntamente con Él resucitamos y juntamente con Él nacimos a una nueva vida. ¡Wow! Gloria a Dios, hermanos. Ese es el evangelio. Ese es el verdadero evangelio que Pablo predicaba. Pablo no toleraba, hermano, las obras de la ley. Pablo no toleraba. Los que hicieron este problema fueron los judaizantes. Los religiosos, hermano, son los que perturban a los nuevos. Quizás tú seas nuevo y digas, yo no sé mucho, el pastor sabe mucho, yo no sé nada. Mira, cuando yo empecé en esto, hermano, cuando yo empecé, el Señor empezó a revelarme su palabra allá por el año 1980-81, cuando yo le decía al pastor, pastor, pero yo veo que somos salvos por gracia. Pero pastor, yo veo que Cristo hizo un sacrificio en la cruz por mí perfecto. Él me decía que no era así, que no era así, que había que pagar el precio. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando han predicado así, o si no, así han sido enseñados. Pero no es así, hermano. El que pagó el precio es Cristo y tienes que honrar eso, no lo puedes mezclar. Por eso sigue diciendo Pablo aquí, hermanos, oiga bien, y a los que predestinó, ¿ve? A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Fíjese que no está usando Pablo la palabra te justificará, sino justificó, pasado. Fíjate, a los que antes conoció, pasado, llamó, predestinó, justificó, etc. Ese es el evangelio. Entonces el Apocalipsis no puede estar mandando a un cristiano con el evangelio de Pablo, con el conocimiento de Pablo, a que venza. Eso es ridículo. El que hace eso es un ministro incompetente, que no sirve. Y Dios no lo ha llamado. Lo llamaron los hombres, lo puso el hombre, no lo ha llamado Dios. El que tiene ese evangelio de obras, no lo ha llamado Dios. Pablo tenía un evangelio de obras, el Señor lo reprendió. El Señor, fíjese lo que él hizo, cuando él entendió y le dieron el verdadero evangelio, dice la palabra de Dios, todo aquello que yo consideraba que valía la pena, lo tengo por estiércol, lo tengo por basura. Él entendió. Así es cada cristiano el día de hoy. Cuando entiende esta gracia, cuando entiende, hermano, este nuevo pacto, tienes que hacer lo mismo. Uf, eso es basura. Yo pensé que yo tenía algo, yo pensé que lo que yo hago era lo que valía la pena y era lo que me hacía más acepto y más cerca de Dios. Olvídate, hermano. Somos salvos solamente por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso te tiene que quedar bien, pero bien claro, sin contaminación y sin mezcla. Entonces seguimos. Dice el verso 29, verso 30. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó, fíjate, a estos también justificó,
y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira, ya tú estás glorificado, hermano, el día de hoy. Tú puedes decir, hermano, pero pastor, ¿pero cómo? Tú estás ya justificado. ¿Qué es una persona justificada o justa? ¿Que es santa? No como la iglesia. Tú sabes, la iglesia ahí, hermano, muy popular, están canonizando, o sea, están santificando, haciendo santos a los miembros de esa iglesia. Y para hacerlos santos, tienen que llenar un montón de requisitos para poderlo declarar un santo. Esa es la religión de los hombres, hermano. Esa es abominación a Dios. Esos están totalmente en contra de Dios. Aquí Dios te santificó y te hizo santo a ti. Y tú debes recibir esta palabra y tú la debes aceptar esta palabra y creerla con todo tu corazón que tú eres un santo por gracia de Dios. Aleluya. Esa es la verdadera alabanza. Cuando una persona acepta esto, hermano, ya no se mira. Por eso dijo Pablo que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Sí me entiendes? Entonces tú tienes que aprenderte a no conocerte en tu carne, sino que debes aprenderte a conocer en Cristo quién tú eres. Tú eres primogénito, primogénito. Cristo es el primero y dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos la santidad de Él. ¿Verdad? Es como cuando hacen un carro, hacen el primer diseño y cuando sale ese carro perfecto, ese diseño precioso, hermoso, entonces dice, entra la producción, igualitos. Quiero igualitos. Y así somos nosotros. Somos igualitos. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la misma medida del varón perfecto en Cristo Jesús. ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante. Ahí dice, hermano, que el crecimiento es llegar a entender lo que ya somos, no lo que vamos a hacer. Y por eso no debes dejarte engañar por hombres astutos. Los hombres astutos que Pablo habla son los enemigos de la cruz, hermano. Son los enemigos, son aquellos que sutilmente te pueden hablar de Cristo, te pueden hablar del amor de Cristo, te pueden eso, pero realmente al final su doctrina es contraria al nuevo pacto. Entonces, tú eres santo. Santo quiere decir sin defecto. ¿Puedes tú, hermano, que me estás escuchando, puedes tú decirte yo soy santo y no tengo defecto? ¿Lo puedes tú declarar delante del Señor? ¿O no te atreves a decirlo? Yo sí me atrevo a decirlo. Aunque muchos me van a señalar. Pero el hombre no es nadie. El hombre puede señalarte. Pero Cristo es el que te ha declarado. Y mira lo que dice acerca de esos que te puedan señalar y que tú mismo no aceptes. Porque tú puedes decir, ay Señor, pero si yo pensé esto. Ay Señor, pero mira, yo tuve este pensamiento. Hoy Señor, pero yo mentí esto. Claro, eso no está bien. Pero yo te quiero decir que a pesar de todo eso, Cristo ya proveyó un sacrificio para que tú puedas pasar por santo delante de Él y tengas acceso a la eternidad. Amén. Entonces, sigamos leyendo, hermano, este interesante pasaje que estamos viendo. Dice que a estos glorificó. Mira, hermano, delante de Dios tú estás glorificado. ¿Qué quiere decir glorificado? Pues yo no sé, hermano, cómo será eso, porque son palabras que Dios usa, pero no sabemos qué es una glorificación. Pero viene de una gloria, de una perfección, de una hermosura, y tú así estás. Esas son tus vestiduras, hermano, hermosas, las vestiduras de Dios, las vestiduras de santidad, las vestiduras de justicia, las vestiduras de poder. Eso es. Entonces, Dios nos ve nuestro espíritu en esa condición. Así que si tú quieres ver esa santidad, esa perfección, esa glorificación en tu carne, pues nunca la vas a ver. Y aquí la palabra de Dios, por eso dice, no tienes que esperar. Muchos dicen, cuando yo me muera, yo resucite, y cuando Cristo venga, yo voy a ser glorificado. No, hermano, aquí la palabra dice que ya fuimos glorificados, porque ya estamos perfectos en Cristo. Tú no tienes que esperar algo que ya Cristo hizo.
porque estás perfecto. Tu espíritu, que es lo que realmente es imagen de Dios, está perfecta. Estás perfecto, santo y santa delante de Dios. Y eso es lo que te debe motivar para que vivas en esta tierra, en esta carnita, sirva para que puedas glorificar a Dios y das testimonio como yo lo estoy haciendo en esta hora. Yo estoy usando mi carnita, estoy usando mi voz para honrar ese pacto. No para otra cosa, sino para honrar ese pacto y declarar lo que yo realmente soy, ¿verdad? En vida de Cristo. O sea, sujeto esta carne para que glorifique a Dios. Para que no es que mi carne esté glorificando a Dios, sino que mi carne permita que yo pueda glorificar a Dios en el Espíritu, hablándote, confesándote estas verdades. Porque mi carne no va a confesar eso, pero mi espíritu sí. Por eso dice que hay que renovar la mente espiritual para creer y pensar como dice la palabra del Señor en este pacto que estamos. Sigamos, hermano, fíjese qué interesante. Entonces estamos glorificados. Usted no tiene que esperar nada. Cuando usted se muera físicamente, cuando usted se muera, hermano, usted se va derechito a la presencia de Dios al 100%. A esa dimensión usted está. ¿Por qué? Porque ya desde ahorita ya es uno con Dios, pero por causa de este velo, usted no puede ver esa gloria, pero ya la tiene. Pablo lo declaró. Y la palabra lo declara, así que usted créalo, que ya está, ya Cristo lo hizo. Ese es, alabe usted, ese es el pueblo que Dios quiere que alabe el día de hoy. Ese es el verdadero avivamiento de la iglesia y del pueblo de Dios en estos días, hermano, que logra entender su posición que tiene en Cristo Jesús. Y Pablo se los está enseñando aquí a los gentiles. Dice, hermano, ¿qué pues diremos? Verso 31. Fíjese, Pablo hace una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto, hermano? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te hago esa pregunta, hermano. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Tremendo, ¿verdad? Dice, ¿quién contra nosotros? Dice el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mira, si Dios dio, hermano, si Dios se dio en ese sacrificio perfecto por nosotros, lo más difícil para que tú tengas acceso, dice, a todas las demás cosas juntamente con Él. Por eso es que en este pacto, hermano, nosotros hablamos que somos herederos. Que somos herederos. No voy a hacer. Por eso que en nuestra enseñanza, hermano, y en los grupos que participo, hablamos, hermano, de que ya está consumado. Ya no tengo que esperar. Mire, ahí sí tengo que esperar, hermano. Si hay algo que tengo que esperar para que se manifieste y se mire al 100%, que se manifieste o que se mire, es que yo me muera. Así que si usted quiere ver eso, pídele a Dios que se vaya lo más pronto de esta tierra. Usted dice, ay, Señor, yo quiero ver ya mi herencia, quiero ver todo. Pues hermano, en un accidente te vas, o en una enfermedad. Pero si Dios dice, no, Señor, fíjese que dijo el apóstol Pablo, yo al estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor, pero por causa de la obra sí tengo que quedarme. Entonces cuando uno entiende que tiene un plan de Dios aquí, pues uno se va a quedar para trabajar ese plan. Pero uno ya sabe su herencia, uno ya sabe para dónde va. Entonces no le tienes miedo a la muerte. No le vas a tener miedo a la muerte, porque la muerte física es solamente un paso. Es solamente la puerta a la eternidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Recibe la palabra, mi hermano. Yo sé que la estás recibiendo. Entonces quiero, en esto que te estoy diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, si Dios está conmigo, si Dios dio todo por mí y Dios está a mi favor, ¿quién está contra mí, hermano? ¿Quién me puede hacer algo? Absolutamente nadie. Nadie. Por eso es que hay tanto hermano el día de hoy miedoso, temeroso, cobarde, porque le meten todas esas ideas, hermano, y te infringen esa doctrina pesimista del rapto, de la gran tribulación, del anticristo. Ahí andan todos los cristianos, hermano,
temblorosas, porque les inyectan ese veneno en la carne. Pero en tu espíritu tienes que rechazar todo eso. ¿Por qué? Porque en tu espíritu tú tienes que decir, si Dios es conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? No hay nadie, nadie. Es más, aquí vas a estar escuchando en estos estudios que todos esos enemigos posibles que existían, ya Dios los eliminó. Ahora tu único enemigo eres tú misma, tú mismo. Si no recibes esta palabra, si no la aceptas y empiezas a luchar, esa es la única lucha que tú vas a tener, de incredulidad. Pero si tú quieres declarar lo que Cristo hizo, ¿verdad? Que ya Cristo venció todo en la cruz, venció el Señor y nos dio la victoria a todos nosotros. Por eso dice que nadie nos engañe con mentiras, con filosofías, porque en Dios nosotros estamos completos, estamos en plenitud. En Cristo, eso es plenitud. Amén. Dice aquí, hermano, el verso entonces 33. Ojalá, dice, verso 33, dice, 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién va a acusar a los escogidos, hermano? El diablo dirá, pero el diablo ya lo venció el Señor. Todo está vencido. Nadie. ¿Quién acusará a los escogidos? Nadie te puede acusar, ¿verdad? Por eso el Apocalipsis dice que el diablo fue lanzado de allá del cielo, el acusador de los hermanos. No es que era un ángel, hermano, después vamos a explicar eso, sino esa parte acusadora, esa acusación fue lanzada fuera de la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque delante de Dios nadie te puede acusar, hermano. Delante de Dios nadie te puede acusar. ¿Por qué? Porque si no Cristo dice, sabes que si hubiera, no lo hay, pero si hubiera, Cristo se pondría enfrente y diría, yo estoy enfrente de Él. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué quieres tú? ¿Ah? ¿Qué vas a pelear? ¿Vas a pelear conmigo? No con Él, sino con Dios. Por eso, hermano, tienes que, cuando tú ves un hermano, no mires al hermanito sencillo. No lo mires. Mira lo que está. Si tú tienes los ojos, por eso a nadie conocemos según la carne. Si tú entiendes este mensaje, si tú entiendes esta palabra, tú no vas a ver al hermano en su carne, sino que vas a verlo en el Espíritu y vas a ver que Cristo está formado en el poderoso. Y por eso le vas a decir bendecido. Por eso ya no decimos Dios te bendiga, decimos bendecido, porque ya está bendecido, ¿verdad? Por eso que se dice bendecido en este pacto, no Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque Dios te bendiga es un futuro, pero si tú ya estás bendecido, ¿cómo lo vas a decir? Porque lo estás viendo en su carne, pero lo tienes que ver en el Espíritu. Entonces tenemos que corregir nuestro lenguaje, y eso primero, para corregir nuestro lenguaje tenemos que corregir nuestro entendimiento, tenemos que ver con la mente de Cristo. Por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A quiénes se está refiriendo Pablo cuando dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo? Se está refiriendo a los que entienden el nuevo pacto y entienden la posición que Dios nos ha dado. Eso es tener la mente de Cristo, porque hablas y confiesas de acuerdo a lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Alabado sea el Señor. Abba Padre. Bueno, entonces, dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, si Dios ya lo declaró santo, ¿qué le van a encontrar si ya está declarado santo? No hay acusación, hermano, de nadie. Olvídate de esos que acusan ahí. Olvídate, hermano. No les tengas miedo. Ellos te deben de tener miedo. A mí me tienen miedo. Yo no les tengo miedo a nadie. A mí me tienen miedo porque saben que la palabra que tengo es poderosa. Es poderosa. Invítenme a sus templos, a sus iglesias, a sus sinagogas y verán, a ver si se animan a invitarme. No, hermano, no se animan, porque saben que yo voy a declarar esta poderosa palabra. Amén. Entonces fíjese, vamos a ir ahora al versículo 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Me entiende? Dios siempre está en favor de nosotros, hermano. O sea, tienes que mantener eso. Siempre estás las 24 horas protegido por Dios.
¿Por qué? Porque tú eres uno con Dios. Tú eres uno con Dios. Dios ni siquiera tiene que mandar ángeles. Hay unos hermanos que dicen que Dios manda ángeles. No voy a entrar en esa discusión, hermano. Pero ¿para qué los necesitas si el que está dentro de ti es el Dios, creador del universo, del poderoso? ¿Qué más Dios quieres, ese Dios tan poderoso? Él dice, hijito, se habla a decir, hijito, nada más ejerce tu palabra, ejerce tu dominio, ejerce este entendimiento. Oh, eso te está hablando el Señor en esta noche, hermano. Ejerce la palabra, ejerce este entendimiento de lo que tú eres en Cristo Jesús. Cuando tú empieces a confesar esto, vas a crear un ambiente de Dios, un cielo de Dios, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque tu mente está conectada con Dios. No vas a hablar, Dios es espiritual y tú vas a estar adorando a Dios en la carne. Olvídate, hermano. La adoración verdadera de Dios no es saltar, no es brincar, no es danzar, no es la música. La verdadera adoración de Dios es el que cree esta palabra. ¿Por qué? Porque adorar es honrar. Entonces, has visto muchos hermanos que danzan y sudan y dicen qué poder, que Dios se manifestó, que la alabanza, que lloran, que esto y que el otro. Pero usted les pregunta a ellos si se sienten santos, si se sienten vencedores. Usted les aplica toda esta doctrina de Pablo como la estoy enseñando. Ellos no la creen. Ellos, imagínense, están esperando una segunda venida de Cristo y no saben que ya Cristo está en ellos. ¿Cómo vas a estar esperando? Fíjate la ignorancia. ¿Cómo vas a estar esperando algo que está dentro de ti? ¿Cómo va a ser esa una adoración a Dios? ¿Cómo va a ser esa una alabanza a Dios si desconocen la verdad? Por eso dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. O sea, esa es la alabanza, eso es lo que honra a Dios, cuando tú declaras lo que Dios ya hizo por ti. Oh, dice Dios, tremendo, mi hijo sí está entendiendo, ya ha entendido mi palabra, que ya yo lo tengo bendecido, que ya yo lo tengo santo, que ya el sacrificio que hice por él lo hizo perfecto. Él lo entiende y al entenderlo me glorifica y honra lo que yo hice por él en la cruz. Eso es. Mira, hermano, ya para finalizar, quiero finalizar con esto que dice la palabra del Señor en el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjate, Pablo hace cuando Pablo te ha explicado todo esto, hermano, cuando Pablo te ha explicado todo esto, te dice, si tú has entendido todo lo que Pablo ha mencionado aquí, fíjate, el maestro, el que Dios le dio la doctrina, la enseñanza, y que dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que yo he puesto. Yo soy, que he sido elegido y escogido por Dios para ser el maestro de vosotros los gentiles. A nadie más le puedes tú preguntar. Ningún hombre tiene una autoridad como la tuvo Pablo, y la tiene Pablo a través de las Escrituras, directamente puesto por Dios. Ninguno de esos que predican el día de hoy tiene ni la más mínima autoridad para contradecir al apóstol Pablo. Amén. Y él lo dice aquí, y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te va a separar? Yo te hago esa pregunta a ti, hermano, hermana que me estás escuchando. Si tú entiendes lo que ya leímos, ¿quién te puede separar de Dios? ¿Quién te puede separar de Cristo? Tu respuesta, si entiendes, es nadie, hermano. ¿Quién te puede quitar? Nadie. Ni siquiera tú mismo. Si tú dices, ay, tal vez yo solo sí lo puedo abandonar. Ni tú, hermano, porque es una salvación impuesta. Es un pacto, pero no es un pacto donde tú estás de acuerdo. Es un pacto de Dios que Dios eligió. Por eso dice, a los que antes Él conoció, Él los predestinó, Él los salvó, Él los glorificó, Él los santificó. O sea, es voluntad de parte de Dios sobre tu vida. Entonces tú ya no puedes, tú ya no te mandas. Aunque tú te quieras ir por allá o por aquí, mira, tú no puedes ya ir para ningún lado, porque tú eres de Dios, tú eres un pueblo escogido de Dios. Y es mejor que te apegues a esto para que vivas en victoria aquí en la tierra. Amén.
Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia. Tal vez tú estés pasando tribulación. Ninguna tribulación. Hay hermanos que dicen, ay hermano, pero fíjese, ¿cómo vamos a estar nosotros perfectos? Dice, ¿cómo vamos a estar nosotros santos y sin mancha? Dice, cuando hermano vivimos en un mundo de maldades, donde hay tribulaciones, tenemos angustia, tenemos persecuciones, tenemos necesidades. Esa persona no ha entendido, hermano, que el reino de Dios es una perfección en el Espíritu, donde tú ya no debes permitir que estas circunstancias que te puedan pasar, porque te pueden pasar enfermedades a todos nosotros, accidentes, muertes, hermano, nos puede pasar nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Pero si tú estás en el Espíritu, tú tienes que entender que esas cosas materiales, esas cosas físicas, ya no pueden separarte de Dios. Ya tú estás casado, estás ligado con Dios para siempre, para toda una eternidad, hermano. Ya estás casado. Entonces aquí dice la palabra de Dios. El verso 37 dice, antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Grábate este versículo, hermano, con el cual yo voy finalizando en esta noche. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oye, tremendo. Oye, hermano, yo te hago esa pregunta en estos momentos. ¿Qué es lo que te hace a ti ser un más que vencedor? Fíjate que en Apocalipsis dice al que venciere. Pero Pablo no dice al que venciere. Dice al que somos. O sea, ya somos. Si tú estás en esta doctrina, si tú estás en este entendimiento del nuevo pacto, hermano, tú eres un más que vencedor. No eres un vencedor cualquiera. Eres un más que vencedor. Y yo creo que no hay otra palabra para decirte lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y eso es lo que yo creo y eso es lo que tú tienes que creer. Por eso es, hermano, que el que se aparta de este evangelio no ha vencido. No está en Cristo, no está en el nuevo pacto. Entonces por eso es que tú no puedes ya, hermano, aceptar que te estén predicando otro evangelio de obras. Ya no, ¿por qué? Porque tú ya sabes que eres un más que vencedor y tú rechazas esas enseñanzas, hermano. Y si te tienes que salir, salte, no des diezmos, como te digo, no des ofrenda. Hermano, no participes ya, hermano. ¿Por qué? Porque te estás haciendo participante de la corrupción que existe hoy, que se han apartado del evangelio. De la misma manera que se apartaron estas iglesias del Asia, así están hoy. Siguen, porque si tú te das cuenta, la iglesia de los Gálatas, que habían caído de la gracia, no se habían ido al mundo, seguían ahí, seguían en la iglesia, pero ya lo que confesaban, lo que hablaban, lo que alababan, era un pacto de obras. Entonces se habían convertido en sinagogas de Satanás, se habían convertido, hermano, y habían caído de la gracia. Pero si tú estás, hermano, si tú estás justificándote en esto que te he hablado en esta noche, en esta hora, o en este día, no es para ti el libro de Apocalipsis, porque tú ya eres un más que vencedor. Tú tienes vestiduras blancas, tú estás sentado juntamente con Cristo, tú has comido del árbol de la vida. Wow, tú eres templo y morada de Dios. ¿Por qué? Porque ya eres un más que vencedor, ya nadie te puede separar. Por eso Pablo, mira hermano, quiero terminar aquí en el verso 38, dice, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada o que se vaya a crear, hermano, te puede separar ya del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Yo me gozo. Yo quiero decirte en esta hora que yo sé que Dios te ha hablado. Yo voy a cerrar mi Biblia, hermanos. Yo puedo seguir predicando mucho más, pero yo voy a cerrar en esto porque yo sé que el mensaje ha sido claro para tu vida, te ha confirmado. Las iglesias del Asia abandonaron el mensaje del nuevo pacto. Tú no puedes darte el lujo de abandonar esta enseñanza tan maravillosa del Espíritu. Haz la tuya. Yo la he hecho mía por 35 años y es lo que me ha mantenido en victoria. Y es por eso que yo comparto esta palabra contigo.
Este nuevo pacto, esta enseñanza es lo que te da seguridad siempre. Por eso, hermano, es que si tú has aprendido en esta ocasión, ¿quién eres tú? Tú eres un más que vencedor. Ningún pastor, oye bien, ningún pastor, ningún apóstol, ningún evangelista te puede mandar a vencer usando las cartas del Apocalipsis, porque eso fueron para una iglesia apóstata, una iglesia que abandonó a Cristo, una iglesia que se fueron a las obras de la ley, una iglesia, como dice Pablo, la apostasía que Pablo había predicho, que vendría esa apostasía. Estas iglesias empezaron a negar la enseñanza de Pablo. Por eso es que el Señor les llama la atención. Al que venciere, heredará conmigo todas las cosas. Pero la única manera de vencer, ya sabemos, será por siempre, solamente a través de Cristo Jesús. Espero, hermano, que esta palabra haya sido de bendición a tu vida y te haya abierto el entendimiento. Te haya abierto el entendimiento para que puedas gozar y puedas recibir esta palabra con gozo en tu vida. Será así hasta un nuevo programa. Gracia y paz.